Gloria a Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Bendito Dios. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, iglesia la hermosa. Dios le bendiga, familia y amistades que se conectan. Chuito, Dios te guarde, Dios te bendiga. Juan Carlos, bendecido eres. Nuestra hermana Nelida, gracias por conectarte. Thank you for connecting. God bless you all. Thank you for being here. Thank you for connecting. LHC, God bless you all. Brothers, families, friends, thank you for connecting. Amen. Tonight, we come by way of Facebook. Amen. Through my home. Amen. Our desire was to be live from the LHC church, but of course the weather didn't allow that to happen. So we are grateful to God for allowing us to be able to connect through this medium. Amen. Aunque no pudimos conectarnos, no pudimos estar en vivo desde la iglesia, gracias le damos a Dios por permitirnos, ¿verdad?, poder conectarnos por este medio. Vamos a esperar algunos minutos más para que los hermanos pues se vayan conectando. Bendito el nombre del Señor, para así darle tiempo para que busquen su Biblia. Bendito Dios, busquen su libreta para que vayan apuntando mientras comenzamos y continuamos nuestro estudio bíblico. Amen. We're just allowing some times for the brothers to connect and sisters. Allowing some time so you can get your notebooks, notepads, and Bibles. Amen. So you can follow with us. We would like to continue what we've been speaking on for the last 2 weeks. We've been studying on what we call theology proper, or what systematic theology calls theology proper, which is the knowledge of God. Amen. Vamos a seguir nuestro estudio. Ya hemos estado 2 semanas hablando acerca de lo que se llama teología propia. Es el estudio del conocimiento de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y mi propósito y mi objetivo es continuar en esta noche a ese estudio, esperando pues que los hermanos podamos ser bendecidos a través pues de lo que se traiga. Acostumbro a decir, ¿verdad?, especialmente cuando hablamos de lo que es teología acerca de Dios, mi propósito no es traer o profundizarme al tanto, ¿verdad?, de que, porque se necesitaría muchísimo tiempo. Estos son clases, ¿verdad?, que se dan en seminarios, en institutos bíblicos y tardan bastante tiempo. Así que mi propósito es presentarlo de una manera básica, de una manera concisa, para simplemente tener una idea, amén, y decidirnos, amén. Mi propósito es animarles y despertar el apetito, si por así decirlo, en usted, para que usted se preocupe en profundizarse y comience una búsqueda más profunda en cuanto a lo que es el estudio de Dios. So my purpose, amen, is to present it in a way that is basic, understandable, and just to awaken a desire in you to go and deepen your study and your knowledge of God. Amen. God bless you. God bless you. Nuestra hermana Yesenia, God bless you. Amen. Que se está conectando, bendecido sea el nombre del Señor. Eliezer se conectó, bendecido eres. Te bendigo en el nombre del Señor. Thank you for connecting. Amen. Bendito el nombre de Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Gloria al Señor. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bendito el nombre del Señor. Les animo para que abran sus Biblias y vayan al libro de Romanos. Estaremos leyendo varios versos bíblicos en el libro de Romanos. Váyase rápidamente al libro de Romanos capítulo 1. I would like to encourage you to open up the scriptures in the book of Romans chapter 1. Again, we're going to continue our Bible study on what systematic theology calls theology proper. We understand that there is a need to grow and deepen our knowledge of God. We need to know more about God and less about us, less about men. We need to focus more on God. Amen. Queremos enfocarnos más en Dios y menos en el hombre, así que vamos a continuar nuestro estudio bíblico acerca del conocimiento de Dios. La semana pasada estuvimos hablando y presentamos la idea que el conocimiento de Dios debe ser la bondad suprema. We spoke about last week and we presented the attainment of the knowledge of God, of what the Latin word summum bonum refers to as the highest good out of which all other good flow out of. Amen. La búsqueda de Dios debe ser la bondad suprema, la benevolencia suprema, el bien supremo de lo cual todas las demás cosas buenas fluyen.
y estuvimos estudiando y estuvimos hablando y discutimos acerca de que esa búsqueda de Dios debe ser lo primordial en nuestra vida. Debe ser lo primordial en nuestra vida. Amén. Y cuando nosotros ponemos a Dios en su lugar, en el lugar que le corresponde, en primer lugar en nuestra vida, pues entonces podemos disfrutar de todas las demás cosas buenas que fluyen. Amén. De esa relación, de ese conocimiento, de esa bondad que fluye de Él. Amén. Así que Dios, la búsqueda de Dios debe ser la bondad suprema, debe ser la meta suprema de cada ser humano. Amen. So the pursuit of the knowledge of God should be the highest good, out of which all other good things flow out of. Amen. We also came to the understanding that when we get closer to God and we start to gain knowledge of who God is and deepen our relationships with God, we then receive some benefits. There are benefits from attaining knowledge of God. Amén. También estudiamos que cuando nosotros tomamos la decisión de acercarnos a Dios y de crecer en el conocimiento de Dios, tendremos ciertos beneficios que vienen con esa búsqueda. Cuando decidimos buscar a Dios o ponerlo como nuestra meta supremas, descubrimos algunos de sus beneficios. Amén. Y algunos de esos beneficios que vienen con la búsqueda de Dios, estuvimos discutiendo. Número uno es que nos da vida eterna. Vida eterna, y cuando hablamos de vida eterna, obviamente estamos hablando mucho más que simplemente un periodo de tiempo extenso, sino más bien calidad de vida. So we understand and we understood, amen, that when we decide to gain knowledge of God, we receive certain benefits. And one of the benefits we receive in attaining knowledge of God, of who God is and His characteristics, amen, and we see Him in the pursuit of knowledge of Him as the highest good, we receive eternal life. And when we speak about eternal life, of course, we're speaking much more than just a length of period of time, but we are also speaking about quality of life. Something happens when you and I begin to pursue the knowledge of God. Algo sucede cuando tú y yo tomamos la decisión de perseguir a Dios, de buscar a Dios, de conocerle, de profundizarnos, amén, en el conocimiento de Dios, de poder contemplar la gloria de Dios. El propósito del estudio de Dios, como estuvimos discutiendo, no es simplemente de adquirir un conocimiento académico. Amén. Sabemos que en la búsqueda del Señor también tenemos una meta de profundizarnos en una relación con Él. We spoke about that our pursuit of the knowledge of God is not just one to acquire an academic knowledge of God, but also to deepen in our relationship with God. We've learned that the word know in the Bible, when they use the word knowledge or know in Scripture, it speaks about intimacy. Amen. It speaks about intimacy, growing intimate in a relationship. Cuando hablamos de la palabra conocer a Dios, estuvimos estudiando y llegamos a la conclusión o aprendimos que la Biblia, cuando usa la palabra conocer, está hablando de una palabra de intimidad. Así que cuando decidimos buscar a Dios, empezamos a conocerle, recibimos un conocimiento sí académico, pero comenzamos a profundizarnos en lo que es a tener intimidad, una relación más íntima con Dios. Y cuando usted busca a Dios, y cuando crece en su conocimiento, y cuando usted disfruta de una intimidad en una relación con ese Dios, algo sucede. Amen. When we begin to acquire knowledge of God and we begin to deepen in our relationship with Him, as we begin to be more intimate with Him, something happens as we begin to behold the glory of God. And what happens is we begin to be transformed. So we come in the pursuit of the knowledge of God. We want to know more of God because we want to deepen our relationship with God. We desire more intimacy with God, and we begin to experience a transformation in our lives. Amen. When we behold the glory of God, we begin to model who He is. He begins to rub off on our life, and we begin to display who God is in our world. And that is the purpose, amen, of us in our pursuit of knowledge of Him. Y nuestro deseo, nuestro objetivo en el crecer, en el conocimiento de Dios es de, amén, conocerle mejor, crecer en intimidad con Él para poder ser transformados por Él. Permitir que su gloria nos transforme. ¿Para qué? Para ser hacedores, para modelar lo que Dios es y quién Dios es. Así que el perseguir conocimiento, el crecer en el conocimiento de Dios, viene con algunos beneficios, ¿verdad que sí? Viene con cosas verdaderamente que deseamos. La Biblia dice que debemos
buscar el reino de Dios y su justicia primero, y todo lo demás vendrá por añadidura. The Bible declares that we should seek God and his kingdom and righteousness first, and everything else should be what? Added on. So God has to be the summum bonum, or the highest good. The highest good. Amen. The pursuit of knowledge is great. The pursuit of health and well-being is great. The pursuit of wealth is awesome. Amen. But they should not come before the pursuit of God or the knowledge of God. Amén. El perseguir o la búsqueda de conocimiento académico es bueno. Ir a la escuela es bueno. La búsqueda de la salud, de fortalecernos corporalmente, amén, es bueno. Y también la búsqueda de las riquezas es muy bueno. Pero nunca pueden preceder o venir antes que la búsqueda del conocimiento de Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así que esos son algunos de los beneficios que vienen cuando nosotros tomamos la decisión de buscar a Dios, de llenarnos de Dios y de profundizarnos en nuestra intimidad con Dios, que Dios refleje su gloria en nuestra vida, que podamos modelar sus características en nosotros para entonces así revelar quién Dios es a la humanidad y el mundo en cual nosotros vivimos. Amen. God is good, people, and he is good all the time. Amen. So there's certain questions that come out as we understand as knowing God as to be the highest good. And we already understood some of the benefits that come from knowing God, ¿verdad? Al entender cuáles son algunos de los beneficios que vienen con conocer a Dios, pues hay algunas preguntas que surgen. Número uno es ¿cómo puedo conocer mejor a Dios? ¿Amén? ¿Cómo puedo conocer mejor a Dios? ¿Y cuál es la evidencia? ¿Cómo sé que Dios existe y cuál es la evidencia? So some of the questions that we would like to answer, if time permitting, is how do I get to know him more? Amen. How do I know God exists? And what is the evidence? And what is the evidence? Amén. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo podemos crecer en ese conocimiento de Dios? ¿Cómo lo conozco mejor? ¿Cómo sé que Dios existe? ¿Y cuáles son las evidencias? Así que les dije que por favor abran su Biblia, el libro de Romanos, capítulo 1. Capítulo 1, Romans chapter 1. Bendito el nombre de Jesús. Y como les dije, mi propósito no es presentar evidencias acerca de la existencia de Dios presentando un argumento cosmológico. No tenemos tiempo para eso. Así que trataremos de ser lo más simple y básico posible para simplemente que usted, ¿verdad?, determine en su corazón profundizarse en ese conocimiento en su propio tiempo. Amén. Así que mi deseo es animarle y motivarle a hacerlo. Bendito el nombre del Señor. Vamos a hacer lo más básico posible. Bendito el nombre del Señor. Así que Romanos, si usted se dará cuenta cuando usted abre la Biblia, when you open up the Bible and you begin to read scriptures, and then notice that the Bible doesn't begin by trying to present or convince you, giving you evidence of the existence of God. That is not the purpose of Scripture. Cuando usted abre la Biblia, usted se dará cuenta que las primeras páginas de la Biblia no están dedicadas a presentar evidencias acerca de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted abre la Biblia, gloria al Señor, se dará cuenta de algo muy interesante. Entonces, porque se pregunta, pero ¿por qué la Biblia no comienza en su primer libro presentando evidencia acerca de la existencia de Dios? Why does the Bible doesn't begin the first book and the first pages by presenting some type of evidence about the existence of God? Well, because when you open up the Bible assumes that you have some knowledge of God already. The Bible assumes the knowledge of God. Cuando usted abre la Biblia, usted se dará cuenta que la misma Biblia asume que todo el mundo cree en Dios. Asume que la existencia de Dios es evidente. Por eso cuando usted abre la Biblia, el primer libro en Génesis capítulo 1, versículo 1, comienza con estas palabras. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, right? Genesis 1:1 begins, our Bible begins in Genesis 1:1. When it says, in the beginning, God created the heavens and the earth. That's what Genesis 1:1 says, right? It doesn't present a treatise. It doesn't present documentation about the existence of God because it already assumes that humanity knows of the existence of God. It assumes it. La Biblia no presenta evidencia en los primeros capítulos porque ya asume que la humanidad, amén, cree en la existencia de Dios. Y comienza de esta manera. El apóstol Pablo, similarmente,
En Romanos capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente. Dice, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Se lo leo otra vez. Dice, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios mismo, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En inglés dice así: For since the creation of the world, God's invisible qualities, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. So why does the Bible teach or assumes that everyone has a knowledge of God? Why does it assume, or why does it teach that every person knows that there is a God? How is God revealed? How is God revealed? And what are the evidence of his existence? ¿Por qué la Biblia enseña, basado en lo que hemos leído, que todos tienen conocimiento de Dios? ¿Verdad? ¿Por qué dice que todos tienen conocimiento de Dios? Que todos saben que Dios existe. ¿Cómo se ha revelado Dios basado en el texto que hemos leído? ¿Y cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las evidencias? Como ya hemos hablado, ¿verdad? La Biblia no comienza dándonos evidencia acerca de la existencia de Dios porque ya lo asume. Asume que la humanidad tiene conocimiento de la existencia de Dios. Amén. En el versículo leído dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. So humanity is without excuse because his attributes, his power has been clearly seen through what God has made. So God has made himself known. Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer. La palabra que se usa, la palabra teológica que se usa para hablar acerca de eso, cuando Dios se da a conocer, es la palabra revelación. Amen. The word that is used, the theological word that is used when God makes himself known is the word revelation. Is the word revelation. Amen. La Biblia llama esa palabra, o teólogos llaman a esa palabra, cuando Dios se da a conocer, la palabra revelación. Revelación. La misma palabra revelación, amen, implica que Dios es el que tiene que tomar la iniciativa. In that word revelation, that word implies that it is God who has to make himself known. He has to initiate the process of making himself known because we are unable with our own resources come to get to know him. The only way you and I can get to know God is if God reveals himself. Amen. De la única manera que tú y yo conocemos algo o nada acerca de Dios es a través de lo que Dios ha revelado. Dios tiene que revelarse. Es un proceso que Dios tiene que iniciar. Amen. God has to initiate himself to us in order to make himself known. Otherwise, we'll be clueless. De otra manera, si Dios no se revela, pues no tendríamos idea de quién realmente Dios. Pero gloria a Dios que Dios ha decidido revelarse. Quién Él es, sus características, amén, y su voluntad. Dios lo ha revelado a nosotros. El versículo que hemos hablado nos enseña que desde la creación del mundo, Dios se ha dado a conocer por medio de la misma creación. Cuando hablamos de revelación, es importante notar que hay dos importantes palabras o tipos de revelación que existen en cómo Dios se ha dado a conocer. When we speak about revelations, there's two very important words to know. There's two specific types of revelation in which God has made himself known. Amen. Number one is general revelation. General revelation. And the second word is specific or special revelation.
So you have general revelation and specific or special revelation. Las palabras que debemos conocer en cuanto a revelación, hay dos tipos: revelación general y revelación específica o especial. Otra vez, revelación general o revelación específica o especial. Dos tipos de revelación en la cual Dios ha escogido darse a conocer. Mi enfoque en esta noche, en el poco tiempo que me queda, es hablando sobre lo que es revelación general. Revelación general. I would like to just take a little bit of time in speaking about what general revelation is. So we have general revelation and specific revelation. Man, two types of revelation in which God has chosen to reveal himself. Amen. So when they ask you in which way God has revealed himself, well, general revelation, we have general revelation of God, and we have specific revelation or special revelation of God. So what is general revelation? ¿Qué es revelación general? Revelación general tiene que ver, como la palabra misma implica, hablando generalmente. O sea, que es una revelación general de Dios, dirigida a todo el mundo, a todo lugar, a toda parte. Todo el mundo tiene el mismo alcance de esa revelación, right? When he speaks about general revelation, the word itself implies is general in scope. It's for all people, for all times, for all parts of the world. For the whole world, it's general in scope. That's what the word general revelation means. Amen? So it affects everyone. Then specific revelation, después cuando hablamos de revelación específica, como la palabra misma implica, es una revelación dada a ciertos individuos o grupos de personas o a un pueblo en específico. O sea que no es a todos que se les ha dado. So tenemos revelación general y revelación específica, amén, o especial. So specific revelation has to deal with the revelation that God has given to specific people, a specific group of people, amen, and not to everyone at the same time. But general has to do with in scope. It is for everyone. It is for everyone to see. It is for the whole world. And actually, that's what we have in Romans chapter 1, verse 20. When it says that the invisible attributes of God he has made known. So they are without excuse because they have been known to everyone since the beginning of creation. En Romanos 1, versículo 20, tenemos un ejemplo de lo que es exactamente esa palabra revelación o ese tipo de revelación que es revelación general. Una revelación dada a todos. Otro ejemplo lo tenemos por los labios del salmista David en el Salmo 19. Another example we have in Psalm 19, 1 through 4. Vamos allá. Vamos a Salmos. Let's go to Book of Psalms. Book of Psalms. Chapter Psalm 19. Psalm of David. Let's read verses 1 through 4. Lo voy a leer en español, luego en inglés, right? Again, this is an example of general revelation, how God has chosen to reveal himself in a general aspect, in a general form. Through what? Let's read. ¿Cómo leemos? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. It says the heavens, Psalm 19, 1 through 4, David says this. As heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of his hands. Day after day they pour forth speech. Night after night they display knowledge. There is no speech or language where their voice is not heard. Their voice goes out into all the earth. Where? All the earth. Their words to the ends of the world. In the heavens he has pitched a tent for the sun. Amen. David says that the heavens declare the glory of God. What does it mean? He's speaking about creation, right? That when we are able to contemplate and behold creation, amen, creation itself testifies to the Creator, testify to who God is. El mismo David aquí nos enseña que cuando dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, eso es un ejemplo de lo que es
revelación general, una revelación que Dios da a la humanidad por medio de su misma creación. La misma creación revela que hay un creador. Que hay un creador, que cuando nosotros podemos contemplar la hermosura de lo que es un atardecer, cuando vemos que el sol va bajando y el resplandecor, esa luz resplandeciente de cada mañana, que muchos, ¿verdad?, se levantan simplemente para poder testificar, para poder contemplarla, toda esa naturaleza, toda esa belleza que encontramos en la misma naturaleza, contemplan y testifican de que Dios existe. De que Dios existe. Amen. So David is also telling us that creation itself in all its beauty, as we contemplate, amen, a sunrise and a sunset, and we behold the beauty of creation, creation itself testifies that God is real, that God exists. If creation exists, the creator, he who created, amen, nature and creation has to exist itself. That is what we call general revelation. It is a revelation to all people. It is general in scope. It is for everyone to behold. Everyone who looks at creation has to come to the conclusion that's to say, there must be a God. Someone had to create all this. Right? Todos tuvieron, al contemplar la hermosura de lo que es la creación, la conclusión que debe llegar el ser humano, es decir, alguien tuvo que crear tanta hermosura y esto tan perfecto. Eso es lo que llamamos un ejemplo de lo que es revelación general. Es como al contemplar lo que es un reloj y cómo ese reloj y sus maquinaciones funcionan. Cuando usted coge un reloj y puede experimentar y abrirlo y ver todas las maquinaciones que ese reloj tiene para que ese reloj pueda a exactitud dar el tiempo. Bueno, lo único que nosotros podemos llegar es a la conclusión de que este reloj tuvo que tener un creador. Alguien lo diseñó de esta manera, right? When we behold the watch and we open the watch and we see how a watch works and all the intricate parts and how it's able to tell time perfectly, right? We have to get to the conclusion that this watch had to have a creator, someone who designed it this way. And that's what nature does. That's what creation in itself has the same effect. As we behold creation, we have to come to the conclusion that God exists. That someone designed it this way. Someone created it for this purpose. Someone designed it. It's proof of a divine design. Amen. And a divine design shows that someone had to design it that way. Same way as we contemplate a beautiful work of art. As we're able to contemplate and see this work of art has a lot to say about he who painted it. It has a lot to say about the art itself. Amen. Cuando contemplamos igualmente lo que es una obra de arte, esa obra de arte manifiesta, amén, algunas características de aquel artista que lo ha diseñado. Amén. Eso también es otro ejemplo de lo que es revelación general. This is an example of how general revelation works. As the earth and nature serve as witnesses of a creator. That is general revelation, and it is for all. Romans 1:20, the verses we just read, speaks about it, how God has revealed himself from the beginning of creation to all humanity. That's why the Bible doesn't begin with documentation or proofs of the existence of God, because it already assumes that humanity has knowledge of the existence of God by way of creation. Amen. General revelation. Así que la Biblia no comienza con documentos hablando o tratando de probar la existencia de Dios, porque ya asume que la humanidad, por medio de la creación, amén, tiene algún conocimiento de quién es Dios. Y la mejor prueba, una de las evidencias más grandes acerca del creador es su creación. Amen. The greatest evidence for a creator, of course, is creation. Right? So another aspect, so one aspect of general revelation has to do with creation. The way God created and how it manifests the creator. So, un aspecto de lo que es revelación general tiene que ver con la creación y cómo muestra que tuvo que tener un creador. La creación tuvo un creador. El arte demuestra un artista o señala a un artista. Amen. Art
As we contemplate art, tells us that there must be an artist. Right? That's one aspect of general revelation. Another aspect of general revelation is also the human conscience. Otro aspecto de lo que es la revelación general que Dios ha dado viene por medio de lo que es la conciencia humana. Amen. En Romanos 1:19, amen, that same verse, let's go back. Romans 1:19. We're gonna stay in Romans for a little bit. Vamos a quedarnos en Romanos un poquito. Romanos 1:19, volviendo al mismo versículo. The NASB version says this. It says, because that which is known about God is evident within them. Dice, y lo que se conoce de Dios, Dios le ha dado a conocer y está en él. Hablando, es una referencia acerca de lo que es la conciencia humana. God made it evident to them. Man, that's the NAV version. He says that God's knowledge of God in humans is within them. Hablando que el conocimiento de Dios en el ser humano está en ellos, en su interior. ¿Cómo? Por medio de lo que es la conciencia humana. Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Let's go to Romans 2. Let's read verses 14 through 16. Romanos capítulo 2, del versículo 14 al 16. Just give you some time. Dice así. Porque cuando los gentiles, escuche bien, estamos hablando de lo que es la conciencia humana como un aspecto de lo que es la revelación general y cómo tenemos conocimiento de Dios. Dice pero cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto es, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ahí está nuestra palabra, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. When Gentiles who do not have the law do by nature things required by the law, they are law for themselves, even though they do not have the law, since they show that the requirements of the law are written on their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts now accusing, now even defending them. This will take place on the day when God will judge man's secret through Jesus Christ, as my gospel declares. Amen. That's how my version reads. So Paul here says the requirement of the law written in their hearts. Aquí cuando el apóstol Pablo dice de lo que requiere la ley escrita en sus corazones, tiene que ver con lo que es la conciencia del ser humano, una ley escrita en su corazón. Cuando aquellos que no tienen ley hacen por naturaleza cosas que están escritas en la ley, dice que son ley para ellos mismos porque está escrito en sus corazones. Está hablando de lo que es, ¿verdad? Si por así decirlo, una ley moral que existe innata en cada ser humano. Esa ley existe en cada uno de nosotros. Everyone has a conscience. And that conscience testifies. Amen. Testifies that God exists. That is the evidence that God has placed within them. According to Romans 1:19. Eso es lo que Dios ha revelado y ha dado a conocer y está en ellos, según Romanos 1:19. Hablando de la conciencia, que es ese testimonio interno en nosotros que testifica acerca de la realidad de la existencia de Dios. That is the internal evidence. We have creation, external evidence of God's existence, but the conscience of man is the internal evidence of the existence of God. And in that way, God has chosen to reveal itself, and it's also an aspect of what we call general revelation of God. Amen. How do I know what's evidence of God's existence? Well, we have creation that shows their creator, and we also have the human conscience, an internal witness of the existence of God. También tenemos lo que es la conciencia, que es un testigo interno de lo que es
la existencia de Dios. Porque cuando habla de que la ley escrita en el corazón humano, por ejemplo, ¿cuál es algún ejemplo de eso? When it says that the law written in their hearts, an example would be, it is written in the law that we should love our neighbor. Right? It is written in the law that we should love our neighbor. En la ley está escrito que nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Primer mandamiento, amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Right? You should love the Lord thy God with all your mind, with all your strength, with all of who you are, with all of your being, and your neighbor as you love yourself. Right? So in the law it is written that you must love your neighbor. But do we really need the law to express this love? ¿Realmente necesitamos la ley para conocer o aprender o saber que yo debo amar a mi prójimo o hacerle un bien a otro ser humano? ¿No? En Mateo capítulo 22, Matthew chapter 22, speaks about that. En Mateo 22 del versículo 34 al 40. So I encourage you to go to Matthew 22 verses 34 and 40. And I want you to read it. Amen. As the conscience and eternal witness that God has given about himself. Right? El hacer bien a los demás. Right? And the knowledge of being and doing good and loving other people and doing good things for others. It is something that exists in the hearts of every human being, regardless of the religion that they practice. No importa la religión que practiquen, no importa a dónde se encuentran, en qué parte del mundo, es una ley que existe en cada corazón de cada ser humano. Esa ley está escrita en el corazón. Esa ley, amén, viene por la conciencia humana. Es la ley moral que existe en cada uno de nosotros. No necesitamos la ley para decirnos que no está bien robar, que no está bien matar, que no está bien hacerle mal a otro. Está escrito en nosotros. En nosotros es el testimonio interior, interno que hemos recibido de Dios, que nos muestra, que señala que Dios existe, que escoge rendir y darle valor a otras personas. Amén, porque fueron creados también a imagen y semejanza de Dios. Esas cosas, esa evidencia, esa conciencia y esa ley existe en cada ser humano. That law that is written in the hearts of everyone. I don't need the law to tell me that I have to do good things to other people, that I have to love everyone. Right? I don't need the law to tell me that it is wrong to steal, that it is wrong to kill, that it is wrong to do bad things to other people. It exists within me. That knowledge comes from my conscience. That moral law written in my heart, within me, is evidence. It's internal evidence of God. So as Romans 1:19 says that God has written and it is in them, has revealed it, and is in them. Está en nosotros por medio de la conciencia. Amen. Bendito el nombre del Señor. Again, we're speaking about general revelation. What is the evidence of God's existence? Creation and the conscience, the moral law of man, teaches us that God exists. Amen. Cuando hablamos de lo que es revelación general, como Dios ha escogido revelarse, Dios ha escogido revelarse por la creación, nos muestra que hay un creador y evidencias internas como lo que es la conciencia, que nos dice que es una ley escrita en nuestros corazones para el bienestar de la humanidad, Y de igual modo, amados hermanos, esa revelación general, lo que es la creación, lo que es la conciencia, también nos muestra no solamente que Dios existe, no son solamente evidencias de la existencia de Dios, sino que también nos muestran y nos dan una foto de lo que es ciertas características de Dios. Nosotros por medio de esta revelación general podemos conocer ciertos atributos de lo que es el carácter de Dios. Amen. We also through general revelation, we can see not only the existence of God, doesn't only show us and helps in understanding that God exists. Creation helps us do that, and the human conscience, but also through general revelation, we are also able to see
and have an idea of certain characteristics of God. Through general revelation, a través de la revelación general, nos damos cuenta de algunas cosas. Nos damos cuenta primeramente que Dios es glorioso. The first thing we see, and one of the characteristics of God that we gain from general revelation, is the fact that God is glorious. Dios es glorioso. How do we know that? Well, David just told us that. He says the heavens declare the glory of God. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. The skies proclaim the work of his hands. Day after day they pour forth speech. Night after night they display knowledge. There is no speech or language where their voice is not heard. He says the heavens declare the what? The glory of God. Los cielos cuentan lo que es la gloria de Dios. The Hebrew word for glory denotes weight. Esa palabra en hebreo, gloria, denota lo que es peso. Habla de que Dios es pesado. Gloria a Dios. Pero esta revelación general de Dios nos muestra primeramente que Dios es glorioso. That God is glorious. General revelation also reveals that God is powerful. Revelación general también nos enseña que Dios existe, que Dios es glorioso y que Dios es poderoso. God is powerful. Dios es poderoso. Again, Romans 1:19. Since what may be known about God is plain to them because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible quality, his eternal power, and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made. General revelation shows God is glorious, but also that God is powerful. Revelación general nos enseña que Dios es glorioso y Dios es poderoso, que Dios nos ha enseñado, nos ha revelado las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su majestad o gloria. Su eterno ¿qué? Poder. Su eterno poder han sido manifestados o revelados, amén, por medio de lo que Dios ha creado. Revelación general, que todos pueden ver, todos tienen que llegar a la conclusión a poder contemplar la majestad de la creación al escudriñar y ver lo que es la humanidad en sí y cómo opera el ser humano en que Dios es grande, que Dios es glorioso y que Dios es poderoso. Hermano, ¿qué conclusión podemos llegar cuando podemos contemplar una noche estrellada y ver la majestad de ese cielo maravilloso? Alguien tuvo que poner las estrellas en su lugar y hacerlas que brillen de la forma que brillan. Los cielos cuentan la gloria de Dios. The heavens declare the glory of God as we contemplate a beautiful starlit sky, and we wonder and contemplate, man, what a beautiful night. Someone put those stars there. God is glorious and God is powerful to be able to do that. Right? That is the conclusion that we must get to when we contemplate, right? When we contemplate what God has chosen to reveal about himself. God has chosen to reveal to us through general revelation that he is powerful and that he is glorious. God is powerful and God is glorious. Just look at creations. Just look within yourself. Look in the mirror as evidence of the existence of God. Mira un espejo y date cuenta que la evidencia más grande que está es delante de ese espejo. Al contemplarte a ti misma, a ti mismo. Mostrando igualmente que Dios es poderoso, que Dios es glorioso. Amén. Que Dios es inmortal, que Dios es divino. God is immortal. God is transcendent because God created. So he is not in creation. He is apart from creation and he is everlasting. Because God created everything that exists. He is from the beginning.
Porque por cuanto Dios ha creado todas las cosas, Él es antes de la creación. Dios es eterno, Dios es poderoso y Dios es glorificado y glorioso. Así que una de las cosas también que aprendemos acerca de lo que es la revelación general que Dios nos ha dado es que Dios es eterno, que Dios es divino, que Dios es divino. Amén. Él es aparte de la creación. Dios creó todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. Es maravilloso, hermano. Es maravilloso. Cuando hablamos acerca de Dios y contemplamos la hermosura de lo que ha creado. Bendito el nombre del Señor. Dios está parte de la creación. No hay nada como Dios. Nada de lo que existe se puede igualar o comparar con Dios. There's nothing in creation. When we speak about the transcendence of God, amen, we speak that there is nothing in creation that can compare to God. Creation is beautiful. Creation is powerful. Creation is evidence of who He is and that He exists. But creation itself, with all its beauty, cannot compare to the reality of who God is. Hallelujah. God is good. Dios es bueno y para siempre su misericordia. All right? So when you look at the glory of creation, it is natural to assume that God exists. Así que cuando miramos a la creación, es natural asumir que existe un creador y que Él es más grande que su creación y que es diferente a su creación y que es inmortal. So when we contemplate creation, we assume that God exists, that He created it, that He's apart from creation, and that He must be immortal. All right? Let's read Romans 1, 22 to 23. Vamos a Romanos capítulo 1, versículos 22 y 23. Espero que estén escribiendo un poquito. Por eso, cuando decimos que, ¿verdad?, al contemplar todas estas cosas, es natural llegar a esa conclusión de la existencia de Dios, de que Dios existe, de que Dios es poderoso y que Dios es glorioso, que Dios es eterno. Pero aún así, hay personas que pueden contemplar todas estas cosas y no llegar a esa misma conclusión. ¿Qué dice la Biblia acerca de esas personas, right? As we contemplate creation, as we discussed earlier, all these things that are evident and witnesses of the existence of God, there are still people who, after experiencing this and beholding all these things and contemplating, still don't get to that conclusion that God exists. What does the Bible say about those people? Romans 1:21 says this. I'm going to read it in Spanish, then I'll go in English. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen a hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. This is what the Lord says. Although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal man and birds and animals and reptiles. So when you look at creation, and it is natural to assume that God exists, if you don't assume, the Bible calls you foolish. It is foolish to contemplate all of this and not get to the conclusion that it was created, that it shows a divine designer. The Bible itself says that the fool says in his heart, there is no God. Así que al contemplar todas estas cosas y no llegar a la conclusión de la existencia de Dios, la Biblia enseña que tienen que su corazón se entenebrece, se oscurece. La misma Biblia habla que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es necedad no llegar a la conclusión de la existencia de Dios después de contemplar la gloria y la belleza a través de la creación y las cosas que hemos hablado en esta noche. Bendito el nombre del Señor. Así que a través de la misma creación
y este aspecto de lo que es la revelación general, nos damos cuenta de ciertas características de la existencia de Dios, que Dios es glorioso, que Dios es poderoso y también que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Y voy a terminar con este punto acerca de lo que es la revelación general y lo que aprendemos de eso. Amen. So I wanna finish with this. We know through remember, general revelation is one form of revelation that God has chosen to reveal himself to us, right? We're speaking about how do I get to know God better and what is the evidence? God has chosen to reveal himself through general revelation and specific revelation. We're focusing in tonight on general revelation to all, in scope for everyone, through nature, through what God has created, and including us, including the moral law written in our hearts, the conscience of man that testify, the internal witness that testify that God exists. But we also are able to see through this type of revelation some characteristics of God. God is powerful, God is glorious, and God is loving. Dios es bueno, Dios es glorioso, Dios es poderoso, y también nos damos cuenta a través de este tipo de revelación general, al contemplar la hermosura de lo que es la creación, tenemos que llegar a la conclusión de que Dios existe, hermano, que Dios es glorioso, que Dios es poderoso, pero que también que Dios es bueno. ¿Cómo llegamos a la conclusión por medio de esto de que Dios es bueno? Que Dios es bueno. Bueno. Hechos 14:17. Let's go to the book of Acts. 14:17. Hechos 14:17 dice lo siguiente. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. It says, I'm going to read it in English now. Yet he has not left himself without testimony. He has shown kindness. Listen, God is good. We all say it, but we also learn that through general revelation. God is good. How do we know God is good? What is the evidence that God is good? Creation itself. La creación misma declara que Dios es poderoso, que Dios es glorioso y que Dios es bueno. He said, yet he has not left himself without testimony. He has shown kindness by giving you what? Rain from heaven and crops in their season. He provides you with plenty of food and fills your heart with joy. ¿Ve? Dice que no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien. Dios es bueno, haciendo bien. ¿Cómo Dios es bueno? Dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. La Biblia dice que la lluvia es bendición de Dios y cuando llueve, llueve sobre buenos y malos. Bible calls this rain that when it rains, the land is able to produce and it fills our hearts with joy. This is a blessing that all mankind, that all humanity can enjoy. Giving evidence, amen, and showing us as a testimony that God is good. Because when it rains over the just and the unjust. So creation itself testifies to the goodness of God. God is good. And he is good all the time. Dios es bueno y es bueno en todo tiempo. Y es bueno para todos, tanto buenos y malos. Eso es lo que nos enseña la creación. Eso es lo que nos muestra el aspecto de lo que es la revelación general. Dios ha escogido revelarse a la humanidad. Amen. God has chosen to reveal himself to humanity. Hallelujah. And we're spending some time these weeks in gaining knowledge of God because we desire to know more of him. We desire to grow in intimacy with him and we desire to be transformed by him through way of his Holy Spirit. God has revealed himself. There is a God. The foolish say in their heart, there is no God. The evidence is everywhere. La evidencia de que Dios existe está en todo tiempo, en todo lugar. Hemos escogido pasar algunas semanas creciendo en el conocimiento de Dios porque queremos conocerlo mejor, porque queremos crecer en intimidad con Dios y queremos ser transformados por medio del Espíritu Santo en nuestra búsqueda, aleluya, y ser un modelo y modelar, amén, todo lo que Dios es en nuestra vida como testimonio de la realeza de que Dios existe. Dios se ha revelado por medio, amén, de lo que conocemos y hemos discutido en esta noche, la revelación general.
La semana que viene estaremos hablando un poco más de el segundo aspecto de la revelación, revelación específica, revelación general para toda la humanidad, hablando de la creación, de todo lo que Dios ha creado y algunas características que podemos obtener al aprender acerca de Dios por medio de lo que ha creado disponible para todos. Amen. God is good and He is good all the time. So I pray that you may join us next week as we continue in our study in getting to know God as the knowledge of God being the highest good, out of which all other good flow out of. Amen. Así que continuamos la semana que viene y mi oración es que usted se pueda conectar y estar con nosotros para seguir aprendiendo y conociendo un poquito más de una manera básica, de una manera sencilla. Amén. Continuaremos la semana que viene. Espero que se haya gozado en esta noche, haya aprendido algo. Continuaremos la semana que viene esperando que usted se conecte. Amén. Les animo para que también se conecte a los jóvenes. Amén. Nuestro ministerio juvenil. A Lazo Youth con nuestra hermana Jasmine. También nuestro ministerio de niños con nuestra hermana Sonia. Gloria a Jesús Creation Kids. Así que por favor, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Este ha sido mi tiempo. Vamos a orar y somos despedidos. Dios, te doy gracias por este tiempo en tu presencia, pidiendo que te glorifiques, Señor, de una manera especial, que despiertes el deseo en cada uno de nuestros corazones de querer profundizarnos cada día más. Señor, ayúdanos a conocerte mejor, Padre. Y ayúdanos a no ser lectores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu santa palabra. Entendemos que la solución se encuentra en ti, Señor, que tú tienes la respuesta, Padre. Aleluya. Ayúdanos, danos iluminación de la misma, Padre Celestial, para así cumplir con tu santa y perfecta voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Thank you, Jesus, for your word. We pray for understanding that we may be able, Father God, to be doers of your word and not hearers only, Father. Bless all those who are connected, Father, who are able to spend some time with you, and help us grow in our knowledge of you, Father God, and help us deepen in intimacy with you, and let us be transformed by your Holy Spirit through the knowledge of who you are. Thank you, Father God, for this time. In the name of Jesus, amen and amen. Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano, y acuérdese que el hombre es como la hierba, que la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. I always leave you with my favorite verse, understanding that all grass withers and the flower fades, but the word of the Lord endureth forever. God bless you. God bless you all. Amen. Dios le bendiga.